Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Institución esta que lucha junto a las familias, claro, a la comunidad, para vencer esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. Y en una familia rural pobre, sin recursos, sin activos, para convertirlo en liquidez, es todavía más difícil. Y esta institución hace esfuerzos extraordinarios para captar recursos y darlos, otorgárselo a las familias y a las comunidades circunvecinas, donde esta enfermedad hace estragos, porque eso todo el mundo es consciente de lo que es el cáncer. Hay que apoyar ese gesto comunitario, ese desprendimiento de las personas que están al frente de esta institución, gente libre de advertencia, sin fines de lucro, sin intenciones pecaminosas. Los recursos ahí son manejados de la forma más transparente posible. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, también otra oportunidad para ayudar a esos jóvenes que están en alto riesgo, sacarlo de esa posibilidad de ser atraído, de ser captado por la delincuencia, y los salesianos cuidan de su formación para hacerlos mejores ciudadanos. Bueno, señores, hay que estar vivo para uno todavía oír expresiones
verdaderamente disparatadas por un político del nivel ya de Donald Trump, un hombre que pasó 4 años gobernando a los Estados Unidos y tiene 4 años más en una campaña que no ha dejado un día de estar en esos ataques políticos a sus adversarios, en este caso los demócratas, y a los internos de su partido también, luchando a lo interno y luego a lo externo. Pero Donald Trump es un hombre que no tiene formación política, es un hombre que es un empresario, llegó a la presidencia de los Estados Unidos sobre un discurso y una situación ahí que le favoreció y bueno, un accidente desde el punto de vista político en los Estados Unidos. La presidencia de Donald Trump fue un accidente. Pero Donald Trump ha señalado, señores, como en una forma desesperada, porque eso indica que usted está débil. ¿Cómo usted le va a decir que a Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, y a un señor que es gobernador del estado de Minnesota, un gobernador en Estados Unidos, un gobernador es como un presidente de un estado, cada estado de eso es un país, y son más grandes que muchos países, esos estados, y sus presupuestos son, ya usted sabe. Bueno, hay que ver que el presupuesto de la Universidad de Harvard es más grande que el presupuesto de Bolivia. Yo creo que es más grande que el presupuesto nuestro. Sí, claro que sí, hombre. Muchas veces. Usted sabe lo que son esas universidades de los Estados Unidos. Pues bien, Donald Trump acaba de decir que Kamala Harris y el señor Tim Walz, el que ella acaba de escoger para su candidatura a vice, son comunistas los dos. Usted está oyendo una cosa, qué cosa tan disparatada, porque eso no existe ya ni en Rusia. Ya no hay comunistas en parte, lo que hay son todo este grupo de fascinerosos y de gángsteres de la política que se hacen llamar ahora progres o progresistas. No se atreven ellos. No se atreven a llamarse comunistas. Los que eran comunistas no se atreven. Porque ya están en un nivel que ni siquiera atemorizan por esa expresión o por esa ideología. Ya no atemorizan. Es que han ido espigando a más, a lo peor. Es decir, al gangsterismo político, y ahí está. El caso de Nicaragua es gangsterismo político, pero el de Venezuela últimamente es todavía mucho más evidente. Es decir, son verdaderos gángsteres de la política y del poder. Usan la política, usan el poder para gangsterizarse. Y fíjense cómo es. No estoy hablando de hombres que pueden haber de izquierda, gente que tiene pensamiento de izquierda, y usted no puede pensar que un Tabaré Vázquez o un Mujica, Pepe Mujica, son hombres de izquierda. Tabaré murió, que en paz descanse. Son hombres de izquierda, pero usted va a poner a Mujica, Pepe Mujica, y a Tabaré, ¿cómo es? Tabaré, no me acuerdo cómo era el apellido de el que fue presidente de... Murió, Tabaré Álvarez era, o Tabaré, yo creo que era, no sé, no recuerdo bien ahora, el presidente de Uruguay. ¿Usted creen que esos son izquierdistas como estos gánsteres de Venezuela? No son gánsteres. Esas son gente que han patrocinado corrupción por todos los lados, robo a Venezuela, han quebrado a Venezuela. Pero aquella gente son otras cosas. El mismo Boric es un izquierdista, pero usted no puede poner a esa gente a nivel. Lula es un hombre de izquierda, pero que entró en el gangsterismo político por la vía de El Mensalao, todos esos acuerdos de Brecht, se convirtió en un corretaje, un desorden. Y donde quiera que han ido son gánsteres. ¿Qué es lo que ha habido en Rusia? Ahí hay comunistas.
Ahí lo que hay son gángsteres, donde tienen el jefe de la mafia, que es el señor Vladimir Putin. Pero toda la gente que están al lado de él son los multimillonarios de Rusia. ¿Y entonces qué comunismo es este? Porque comunistas eran, como he dicho aquí 1000 veces, Leonid Brezhnev, que los hijos de Brezhnev, nadie puede decir que son delincuentes, o que cargaron con una riqueza que le dejó su papá, o los hijos de Gorbachev, o los hijos de Andropov, o de Khrushchev, incluso de Stalin, que era una especie de Dios vivo en la Unión Soviética. No dejaron riqueza. Y los amigos de esa gente eran gente de poder, pero eran gente sin dinero, no tenían riquezas. Vivían bien porque era la cúpula, pero no eran gánsteres del Estado como estos tipos de ahora. Son verdaderos gánsteres. Es decir, el de Nicaragua es un gánster del poder, igual que Maduro. Y Diosdado Cabello y los militares que le siguen, toda esa cúpula, esos son gángsteres de la política. Pues esos no son comunistas ni son gente de izquierda. Hoy usted va a comparar por ejemplo, Lafont, por ejemplo, que es un hombre de izquierda francés, aquellos izquierdistas europeos, Gramsci. Hoy esa gente son este grupo de delincuentes que se han dedicado a robarse todos los recursos de los pueblos donde ellos están dirigiendo con mano de hierro y en forma absorbente y criminosa. Esos no son gente de izquierda, esos son gánsteres de la política, repito. Entonces, Donald Trump, que recoja esa expresión, que eso no lo eluce, hablar de comunistas en Estados Unidos, a la vicepresidenta de los Estados Unidos y al gobernador del estado de Minnesota. Eso es un insulto a los Estados Unidos, por Dios. Oye, ¿qué candidato es este? Donald Trump va a quedar en un lejano segundo lugar, porque yo lo dije aquí desde hace más de 2 años. Donald Trump es un hombre que ha creado una división en el Partido Republicano. Ese partido está dividido, y yo dije, ese partido va a llegar dividido, y ahí hay mucha gente que no va a votar por él, que son republicanos. Y desde aquella época en que McCain se distanció de él y hasta de su propio partido, John McCain, que en paz descanse, valentísimo, fue piloto en la guerra de Vietnam, derribado, preso político, maltratado y torturado por los vietnamitas. John McCain, Ronnie, los Bush, esa dinastía de los Bush, los Cheney, la hija y el propio Cheney. Es decir, una serie y hay más, son muchísimos. Ahí vive un alcalde, no me acuerdo de dónde, de qué ciudad importante, republicano, y dice, no, yo no voy a votar por ese señor, voy a votar, soy republicano, pero voy a votar demócrata, porque no puedo votar por este señor, porque que ese señor este es un hombre raro, como dijo el gobernador de Minnesota. Estos son unos tipos raros, los dos, porque es que el candidato a la vice es otro loco también, el de Donald Trump. Entonces, esa expresión, repito, cuando usted habla de comunista, y estamos viendo quiénes son los que se echan el título de comunista. Gente que está tan desprestigiado, que han tenido que unirse a estos iluminados del islamismo, terroristas, de Hezbollah, Hamas, de los hutíes, iraníes y todos aquellos terroristas desalmados que tiene el Medio Oriente y toda esa zona ahí, incluyendo a los talibanes. Son sanguinarios, elementos que no son, eso no son gente. Y entonces, ¿cómo usted va a comparar, a hablar de comunista, de decirle comunista? Un Santiago Carrillo era comunista, pero usted va a poner a Santiago Carrillo al lado de todos estos gánsteres. Eso es un abuso. Pablo Neruda era comunista, pero el mismo Allende era comunista, y usted va a poner a Allende Gossen, en paz descanse también,
Salvador Allende, ¿usted cree que es la calaña de esta cáfila de gángsteres de la política que hay en Venezuela? No, eso no. Aquellos hombres no son eso no es verdad. Estos son verdaderos, ¿cómo era? Taúres o gángsteres de la política, como esos gángsteres de las mafias norteamericanas, mafiosos, estos son mafiosos de la política. Pero Donald Trump no anda bien, repito, está preocupado, parece que los números le van a fallar y esta gente, miren, esa combinación, yo creo que yo mandé una imagen ahí, no sé si Eric me la puede poner, me la puede montar ahí, una imagen de Kamala Harris y el señor Tim Walz. Miren la expresión de esas dos gente. Óigame, esa expresión es de políticos, es de gente política. Estamos hablando, ese señor, miren ese señor, es un señor que tiene inquietudes sociales, según en los Estados Unidos señalan sus biógrafos o los que lo conocen. Pero ese hombre tiene una expresión de ser populista o popular, es un hombre que tiene discurso, habla, no le tiembla el pulso para decir las verdades y entonces ha salido con una frase que se ha hecho viral en los Estados Unidos. Y ahora donde quiera que van ellos, entonces van con esa expresión. Pero ahí ese es un dueto muy distinto a lo que está presentando un Donald Trump con esa cara que Trump a veces pone, esa cara bobina, cuadrada de Donald Trump, que pone a cualquiera en apuro porque que no hay una calidad política. Estos no, estas son gente política. Donald Trump tiene que darse cuenta, ese señor, además, esos son de los gringos que tienen historia para atrás. Es verdad que Vance fue militar, pero este señor también fue militar y universitario y dice, no, le agradezco al ejército que me formé en la universidad gracias al ejército, pero son americanos de verdad y entonces de esa América profunda, como dicen, rural. Vamos a ver, pero las cosas se están poniendo, parece muy difícil para el dueto Donald Trump y J.D. Vance. Vamos a esperar. De todas formas, los números comienzan a mostrar preocupación. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, por eso digo, hay que estar vivo. Bueno, aquí estamos hablando de la reforma, se está hablando mucho de la reforma. La reforma, se está hablando de la constitucional, porque el presidente quiere conocer esa primero, pero aquí cuando venga la otra, la fiscal es la brava, esa es la que está difícil. Porque la fiscal va a afectar intereses, no como los intereses políticos, sino los intereses económicos, y ya eso no es fácil. Entonces, el Fondo Monetario, que tiene un peso específico, bien cargado, bien pesado, valga la redundancia, ha sugerido que hay que eliminar exenciones y ampliar la base tributaria. Imagínense ustedes, esos son dos machetes afilados para darle, como dicen, en el cuello a cualquiera, en el cuello de la base popular, del pueblo, la mayoría, y en el cuello de una minoría que goza de esas exenciones, pero que también son minorías que generan empleo, generan riqueza, generan desarrollo, estabilidad, y entonces esa gente hay que saber llevarlo. Vamos a ver cómo se va a manejar esa. Pero el gobierno ha querido poner, como dicen, esta reforma constitucional como una especie de caramelo, digo yo, para bajar, qué sé yo, las tensiones que pueda provocar aquella fiscal, esa reforma fiscal. Y con esta, el gobierno quiere dar apariencia, pienso yo, y lo he dicho 1000 veces aquí, en forma de tramoya, de exhibicionismo, quiere dar la apariencia de un
un patriotismo y de una seguridad y de una amplitud democrática o de ejemplaridad democrática, y le ha caído, como dicen, a cocotazo, como se dice vulgarmente, a la Constitución. ¿Por qué? Porque la gente ha dicho, los que conocen del tema, ¿qué es lo que se quiere? Si la Constitución está ahí, al contrario, ya lo que necesita es que le pongan mejor estructura o mejor frame, como dicen los gringos, o mejor infraestructura. Le quiero poner más candado para que la Constitución sea una especie de santuario. Pero señores, ¿y cuál es el problema de la Constitución? Aquí se ha cambiado 40 veces la Constitución o 39 veces. La mayoría de las veces por el mismo asunto de la reelección. Pero el país ha seguido caminando. Trujillo, por la reelección, no fue que duró 30 años en el poder. Ni Lili. Ellos fueron eternos casi en el poder, hasta que lo mataron, o se hubieran eternizado. Pero no fue por la reelección. Ellos fueron por su dictadura, porque se impusieron en forma dictatorial, pero ya la reelección o la Constitución no tiene que ver con eso. Eso son decisiones personales. Eso es como lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela el señor Maduro resolvió matar la Constitución, como se dice, matar el proceso, pues la Constitución está ahí, pero matar el proceso. Me robo esto y me quedo aquí. No. Las elecciones, la Constitución dice que tiene que ser elecciones cada 4 años, cada 5 años en Venezuela. Pero ¿y qué tengo yo que ver con eso? Yo no, la Constitución es un pedazo de papel, así que dicen los dictadores, pero las constituciones siguen ahí. Vamos a seguir, pero vamos a una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Muy bien. Las constituciones no son santuarios, pero para el presidente y su grupo y su equipo es un santuario que se quiere hacer, una cosa que no lo toque, ni Dios puede tocar eso, un santuario. Bueno, tal vez Dios, porque es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Puede Dios tocar un santuario, cambia. Pero el presidente quiere hacer de la Constitución un santuario. Que nadie más ose tocar eso, que nadie se quiera beneficiar. Pero ¿cuál es el problema? Repito, las dictaduras son dictaduras porque son dictaduras. Una dictadura puede ser de 4 años y de 3 años puede ser una dictadura. No necesariamente tiene que durar 30 años.
Pero eso no es problema de constitución, eso no es problema de reelección ni de constitución. Ahora, que la gente quiera hacer una reelección, porque o fue modélica la reelección del presidente Abinader. Ustedes saben el dinero que se gastó aquí, cómo se repartió el dinero, cómo se compraron conciencia, y se hizo de todo y se denunció compra de cédulas y dinero otorgado a borbotones, regalándolo, bonos en todos los conceptos del tipo de bonos. Y eso fue un escándalo. Pero fue un ejemplo de ejemplaridad democrática. Es decir, en una reelección, fíjense cómo se vio, 8.000 millones de pesos se ha dicho que gastó el gobierno en publicidad. Entonces ahora vamos a cambiar la constitución, porque si redujimos en 57 el número de diputados, nos vamos a ahorrar 1.000 millones de pesos. Pero ustedes acaban de gastar 8.000 millones de pesos en publicidad para la reelección en un año. Que vamos, si se unifican las elecciones, nos vamos a ahorrar 4.000. Repito, se acaban de gastar 8.000 en un año, se acaban de gastar 8.000 millones de pesos en publicidad. Entonces, el problema no es que vamos a reducir aquello, el problema es gasto, que el gobierno tiene un gasto que es insoportable y no hay reforma fiscal que resista un gasto como el que lleva el gobierno. Eso es todo. Ahora, ¿qué hace usted con ponerle candado a una casa que está forrada de yagua? Usted le quiere poner un buen candado a una casa forrada de yagua. Usted no está asegurando nada. La Constitución Dominicana sería una casa de yagua y usted le quiere poner candado de las mejores marcas y de los más difíciles de abrir o de violar, mejor dicho, que abren fácil. Los buenos abren fácil, pero son inviolables. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque ahí hay 90 leyes, dicen los tratadistas, que tienen que ser aprobadas, leyes complementarias. ¿Y por qué no se aprueban? El referéndum, por ejemplo. El presidente habla, y el equipo que está en reforma constitucional, que, bueno, que la Constitución tiene que revisarse para que el pueblo se beneficie de esas reformas profundas, de esas reformas seguras, para que el pueblo no sea aprovechado por un oportunista. Pero ¿qué va a pasar? O si aquí viene un candidato tipo Bukele y gana casi con la unanimidad, porque Bukele casi gana con la unanimidad. Hoy esa persona no va a cambiar la Constitución si le da la gana. Porque la va a cambiar porque va a tener una mayoría, va a tener la unanimidad, la va a cambiar. Pero el presidente piensa que no se pueden cambiar las constituciones. Pues la de España, desde el año 1917, se ha cambiado 256 reformas. La de España, desde 1917. 770 artículos han sido modificados y cambiados y todo ese tipo de cosas. En España, en México, la Constitución de México, desde 1907 a la fecha, 256 veces han hecho reforma en México. En los últimos 24 años del siglo pasado, del siglo XX, en los últimos 24 se reformó 66 veces la de México. Y en los 24 que lleva, se ha cambiado, se han reformado 56 reformas, se le han hecho en los 24 años de este siglo. Explíquenme ustedes. Entonces no se cambian las constituciones, no se reforman. En Alemania se han hecho más de 27, yo creo, reformas a la misma constitución alemana, porque eso se va cambiando. Por ejemplo, el caso de Alemania. Hubo que cambiar la constitución porque el país se unificó. Entonces después el país tuvo que entrar a la Unión Europea. Todo eso obligaba a reformas constitucionales. O el cambio de moneda, todo eso obligaba a reformas constitucionales.
o el mismo gobierno de Bruselas, de la Unión Europea. Europa ha tenido muchísimo cambio constitucional. Entonces eso no es un santuario, pero ¿qué se ha dicho? El referéndum es lo que ella quiere, la Constitución quiere un referéndum que dice, miren, yo estoy forrada de yagua esta casa, no me pongan un candado de la mejor calidad porque como quiera se me va a meter la gente por aquí o se me van a meter por allí. Refuércenme, pónganme las complementarias. Pero no se obvia todo eso. ¿Por qué se obvia el referendo? El presidente puede consultar al pueblo, abogados de este país, políticos, todo el mundo le ha dicho lo mismo. Vamos a aprobar aquí, pero yo recuerdo a Danilo Medina se le sugirió 1000 veces que aprobara el referéndum, pero es que ¿por qué que le tienen miedo al pueblo? Porque es el pueblo que se va a expresar. El presidente Abinader ahora le tiene miedo al pueblo dominicano y no acaba de ganar con un 57% las elecciones nacionales. ¿Por qué temerle al pueblo? Si el pueblo quiere reforma constitucional, la aprueba en un referéndum, y si no la quiere, o si lo tratan de engañar, haciéndole cosas en esa reforma constitucional que no se la dicen, porque la asamblea puede hacer cualquier cosa, pero el pueblo, si el referéndum está aprobado, dice, miren, hay que ir al referendo aprobatorio. Ustedes aprobaron algo que no me lo dijeron en el consultivo. Por tanto, nosotros no aprobamos eso. El pueblo lo puede rechazar. O es que hay un plan. Porque ese es el problema. Y a eso que se le teme el presidente Abinader. Usted puede ser muy serio y todo, y está muy bien intencionado, pero ahí hay gente que usted no sabe lo que hay. Pero le tienen miedo al referéndum. Danilo Medina le temía el referéndum como el diablo a la cruz. Ahora es el presidente Abinader que acaba de ganar, que todavía no se ha juramentado y ya no cree en el pueblo dominicano. Ahora prefiere creerle a 200 súbditos que tiene allí en el Congreso. Entonces vamos a consultar al pueblo, aprueben el referéndum. Bolivia es un país que tiene menos desarrollo democrático que nosotros, señores, y hoy acabo yo de leer ahí que el presidente Arce, un izquierdista, pero han ido a elecciones y han ganado por elecciones en Bolivia, su etnia, que son indígenas y que ellos votan por eso, es problema de ellos, de los bolivianos. Pero Bolivia, oigan lo que quiere hacer Bolivia. El presidente Arce de Bolivia somete una reforma, propone consulta sobre la reelección, los mismos temas de aquí. Oigan bien, los mismos temas que se van a tratar en la Constitución. Lo está sugiriendo el presidente de Bolivia, el presidente Arce. El presidente de Bolivia, Luis Arce, propuso ayer un referéndum para consultar a la población sobre la subvención del coste interno de los combustibles. Lo mismo que hace el gobierno dominicano, que da un subsidio a los combustibles. La reelección presidencial y la distribución de escaños parlamentarios durante su discurso por el 199 aniversario de la independencia boliviana. Arce hizo un amplio repaso de las medidas económicas y sociales tomadas por su gobierno. Señores, Bolivia tiene menos desarrollo. Ahora mismo acaban de dar un golpe de Estado allí. O hubo un intento de golpe de Estado en Bolivia. Y fíjense, el propio presidente promueve por vía del referendo. ¿Y por qué el presidente Abinader, que es un demócrata confesado, confeso, como él dice, y probado, presidente, pues mande el referéndum y gánese ese apoyo? Porque ¿cuál es el problema del referéndum si la misma Constitución lo pide? Pero se le tiene miedo, hasta el miedo. ¿Cómo es el asunto? Esto no lo vamos a entender. Este país, aquí no vamos a avanzar. Entonces siempre hablamos, se le tiene miedo al personalismo, se le tiene miedo a las actitudes de los trujillitos, a esos dictadorzuelos, se le tiene miedo a los reeleccionistas, se roban las elecciones. Y entonces, ¿cuál es el problema? Hoy no somos demócratas, vamos a consultar al pueblo.
Bolivia, señores, los mismos temas, reelección, subsidio a los combustibles, el número de escaños en el Parlamento, es decir, vamos a reducir o vamos a subir el número de escaños. Eso en Bolivia ha discutido, pero con un referendo. En República Dominicana la Constitución lo pide y no se quiere complacer a la Constitución. Entonces se le quiere poner a la Constitución lo que ella no pide, que son más candados, pues ya ella tiene candados. Bueno, vamos a esperar a ver lo que va a pasar. Se aprobará y que se apruebe, porque hay una mayoría ahí que es aplastante. Pero, repito, puede venir otra mayoría mañana, más aplastante que esta. Es decir, que surja un Bukele por aquí y gane unas elecciones con un 90%, un 95%, y arrase con todos los cargos del Congreso y diga, yo voy a cambiar la Constitución que quiso cerrar a cal y canto el presidente Abinader por allá, por los años de 2024. Hará 20 años o 25, 30 años después. No la va a cambiar la Constitución. Fíjense los cambios, las reformas que ha tenido en España y en México, como acabo de señalar ahí. Entonces, eso la gente ya comienza a verlo como una especie de ornamento, como darle este caramelo al pueblo, este ejemplo de democracia, este ejemplo de constitucionalismo, este ejemplo de limpieza y de ejemplaridad política del presidente Abinader, para entonces ir a la discusión de la reforma fiscal, que esa no es fácil. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En caso de que los síntomas de dengue empeoren con vómitos frecuentes, dolor abdominal, desmayo, mareo o mucho cansancio, acude de inmediato a tu centro de salud más cercano y toma las medidas de precaución necesarias para ti y tu familia. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Bien, si existiera el referéndum aprobatorio y usted manda una reforma explicada con una ley, porque la Constitución exige que hay que aprobarle una ley ahí, que es lo que se quiere reformar, bueno, que nadie se pueda reelegir y que el que quiera hacer una reforma constitucional no se pueda aprovechar de ella, que vamos a reducir el número de diputados. Bien, nadie se opone a la reducción de parásitos,
porque es una reducción, una gente que están parasitando, no fagocitando el Estado. Es comiéndose todo que están ahí. Entonces, y dañando también. Entonces, eso se ve muy bien. El pueblo ve, bueno, nos van a quitar esa carga, pero si fuera por ahorro, repito, entonces que quiten la publicidad. Que se dijo que el gobierno gastó más de 8.000 millones de pesos en las elecciones. ¿Y cuánto gastó este gobierno en las elecciones? Y todavía le ofreció cargo a 26 partidos. Entonces, esto no es por ahorros, eso es ornamentos. Como decíamos en el Cibao, esos son biscuits. Eso era una marca, la Biscuit, es una marca de los jarrones y de esos tarros y de esos floreros que se ponían, esos adornos que se ponen en la sala. Y la gente en el Cibao le decía Biscuit, porque era la marca del Biscuit. Bueno, entonces esos son ornamentos. Eso está claro. Que si hubiera el aprobatorio, le dice el presidente, usted sometió esto, pero se quiso meter esto y metieron eso. Aprobaron que se quite que eso y que Danilo Medina se pueda candidatear y que usted mismo se pueda candidatear mañana. Yo no tengo la culpa de eso, porque eso no fue lo que yo quise. Pero ya está aprobado. Pero si hay un aprobatorio y eso no va, se echa para atrás. Entonces a eso que se le tiene miedo. Pues si a eso que se le tiene miedo, no hagan reforma, porque la reforma es entonces un engaño. Eso es lo que va a decir la gente. Pero bien, vamos a hablar del patriotismo. Aquí hay un problema más serio que la Constitución y todo, que se llama el problema haitiano. Y el gobierno ni caso hace de eso. Tiene la vista pesada, cansada. Los haitianos andan aquí sin papeles, sin documentos, tienen visados, los visan, vienen, se quedan aquí y la autoridad no tiene autoridad para sacar a esta gente ni poner el orden en el país. Entonces, ¿qué patriotismo es? Un patriotismo sospechoso. Nunca antes, ni siquiera cuando no ha habido gobierno aquí, porque aquí en el 65 no hubo gobierno, porque el gobierno de Camaño mandaba en Ciudad Nueva y el gobierno de Inver Barrera di que mandaba en el país, pero nadie le hacía caso. Los únicos que le hacían caso eran los empleados públicos que tenían que cobrar y le pagaban a los empleados públicos y repartían comida y los americanos repartían. Aquí el gobierno eran los americanos, pero la frontera estaba más segura. Cuando no había gobierno estaba más segura. Ahora tenemos gobierno y el gobierno no le hace, ni importa ese problema haitiano. Y estamos cargados de haitianos con una bomba de tiempo, de relojería. Tenemos una bomba de tiempo en el país y el gobierno no hace caso a eso. Una tramoya, ese tramoyismo que lo hemos dicho 1000 veces aquí, en la frontera, cuando el masacre fue masacrado por los haitianos, todo un aspaviento y sacando pecho y músculo el gobierno y se volvió todo agua de borrajas y los haitianos se quedaron con el canal y el gobierno y el país dominicano fuimos humillados, prácticamente pasamos vergüenza porque la autoridad nacional se rajó, como se dice. Bien. Ante tanto elogio a ese patriotismo, sospechoso, digo yo, porque hubo elogio de patriotismo al gobierno. ¿Qué pasó? Vino el plan de nación. No se ha tocado un tema del plan de nación. Tantas firmas, honorables firmas, que aparecen firmando, valga la redundancia, este documento que yo no voy a desprenderme de él. Pacto Nacional para la formulación y ejecución de políticas de Estado frente a la situación de Haití. Acuerdo del liderazgo político y académico de la República Dominicana para enfrentar los efectos de la crisis haitiana. Esto no se le ha tocado, no lo han abierto más. Ni nadie se lo recuerda al presidente Abinader. Ahí están todas las firmas, honorabilísimas firmas, respetabilísimas firmas, de instituciones académicas, de intelectuales, políticos, hombres de la mayor calidad en este país. Y busquen el muro, ahí está el muro en la portada de este pacto. Busquen el muro, el famoso muro, eso ni se habla de él. Y la frontera cada día más débil, más porosa. Cancillería y Fuerzas Armadas vendidas prácticamente porque la Guardia no ha cuidado esa frontera, que la mandaron a cuidarla y no la ha cuidado. ¿Quién trajo todos estos haitianos que viven aquí?
¿Quién los trajo? ¿Quién los permitió entrar? La guardia, que es la que cuida la puerta. O la Cancillería otorgando visas. Visas felonas. Pues eso es traición a la patria. Usted darle una visa a un haitiano y cobrarle 150 y 200 dólares. Una visa que usted sabe que lo que le está dando es un pasaporte una visa para que se establezca en este país. Y que con un amparo legal y ya se vence esa visa. No, yo estoy aquí legal. Pero usted hace 10 años que le venció esa visa. ¿Y cómo que usted está legal? Ah, pero aquí no hay autoridad. Entonces el gobierno no tiene autoridad para poner el orden migratorio y tiene autoridad y moral y ejemplaridad para cambiar la constitución de la república, porque esa constitución es muy fea, muy débil y la patria cogiendo fuego. ¿Y cómo es esto? Patriotismo sospechoso que yo le tengo que llamar. ¿Cómo que le voy a poner? Usted sabe lo que un ministro, que yo llegué a la conclusión que el gobierno ha tratado, repito, de que el Ministerio de Educación sea manejado por el más inepto de todos los ministros del gobierno. Pero es una forma de borrar el efecto Fulcar. Es decir, el presidente no podía encontrar, parece, un ministro que fuera peor que Fulcar. Pero lo ha encontrado para que la gente se olvide de Fulcar, su amigo. Pero ya la gente no habla de Fulcar. Porque el ministro de Educación, señores, ¿qué más errores, qué más faltas, qué más estupideces se tienen que cometer ahí como en medio ambiente, como lo vimos con el caso de medio ambiente? Y así hay muchísimos. Por ahí yo vi hoy una foto. El director del Intran y de la AME, las dos instituciones hay que borrarlas. Si queremos ahorrar dinero, borren eso. No resuelven nada, ninguna de las dos. AME funciona peor que los policías viejos que había en la Policía Nacional, que eran mejores que los de AME. Mejores policías de tránsito, porque tenían entrenamiento. Estos son, yo lo que veo es muchísimos haitianos que van enganchados ahí en AME. En la DGC, llena de haitianos y de haitianas. Entonces, no hay ahorro. Si quieren ahorro, que eliminen eso. En MINER, Ministerio de Educación, señores, y ustedes saben lo que este señor decir, que él va a apelar la sentencia que ha tenido que condenar al Ministerio de Educación. La justicia dominicana ha tenido que condenar a que se obligue al ministerio a poner como materia de currículo o de pensum enseñar la Constitución o enseñar cómo cuidar de los recursos naturales o cómo comportarse usted como conductor en las calles y las carreteras nacionales, que se le dé educación a los niños, a los jovenzuelos, a los adolescentes allí, para que cuando ellos tengan madurez ya como adultos puedan tener un comportamiento cívico adecuado al desarrollo del país y como queremos que sean los jóvenes mañana, ciudadanos organizados. No, va a apelar, porque esos son ignorantes, esos jueces que han aprobado eso sin conocer la currícula, el pensum que ya está acordado en ese ministerio. Pero este hombre tiene que estar loco. Yo recuerdo en la universidad, la carrera nuestra, cubrimos en la Universidad Pedro Enrique Jurín, cubrimos todo el pensum, todas las materias que estaban contempladas en el pensum de la carrera en 5 años. Y en el último año, recuerdo el último semestre, un grupo de estudiantes de mi grupo, fuimos al decanato y consultamos con el doctor Héctor Luis Rodríguez Jiménez, que murió, un hombre extraordinario y que en paz descanse, Héctor Luis, que fue nuestro decano ahí en la Universidad Pedro Enrique Sureña. Y nosotros, un grupo de estudiantes ya
cuasi graduado, estamos haciendo el último semestre de la carrera. Mire, doctor, nosotros a veces uno concentrado en estas materias pesadas que tiene la carrera, a veces uno se descuida de materias que deben ser consideradas como importantes. Sin embargo, no le ponemos atención y después las necesitamos más que tal vez la física o la química o el cálculo diferencial o la química cuantitativa. ¿Y qué ustedes sugieren? Miren, nosotros queremos que se nos conceda una materia fuera de pensum que se llama redacción técnica. Porque nosotros vamos a salir, primero tenemos que hacer nuestras tesis y hay que saber redactar y saber organizar la redacción y las notas al pie y las notas bibliográficas, es decir, tener las correcciones y los espacios, cómo se tienen que utilizar las páginas y los sangramientos, como se le llama esos espacios. Bueno, dice Héctor Luis Rodríguez, ustedes tienen razón, vamos a incluir esta materia fuera de pensum, pero la universidad la va a pagar y ustedes se van a beneficiar. Eso es muy bueno que se haga, porque es una buena observación que ustedes ya como profesionales tengan también, sepan redactar, porque aquí los profesionales probablemente no saben hacer una carta. Muchos, la gran mayoría de los profesionales, la gran mayoría no saben hacer una carta. Lo digo yo responsablemente aquí. Y yo recuerdo que se buscó a uno de los hombres el mejor diseño tenía ese señor para darnos esa clase, que fue don Raúl Pineda, que en paz descanse Raúl Pineda, excelente, un redactor de verdad. Era el director de Relaciones Públicas del IICA, del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, que tenía su sede aquí en la feria. Y Raúl Pineda, un maestro de la redacción, fue nuestro profesor de esa materia que fue extracurricular. ¿Cuál es el problema de que no se incluye en el currículo de los muchachos, por ejemplo, de los tercero y cuarto curso de bachillerato, que se incluya una extracurricular, se ponga la materia de enseñanza a la Constitución de la República? ¿Y cuál es el problema de eso? Pero este señor tiene que estar loco. Hoy, ¿dónde está el patriotismo del gobierno? Que no se puede enseñar la Constitución. Entonces, es un patriotismo sospechoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el gobierno? El gobierno no tiene autoridad aquí para decirle a este hombre, pero usted se está poniendo loco. ¿Cuál es el problema de enseñar la Constitución? ¿Cuál es el demérito? ¿Cuál es el inconveniente? Así es que andamos. Lamentablemente, así es que andamos. Y esto, parte del biscuit, como digo yo, los adornos, los ornamentos. Este pacto de nación se quedó natimuerto, porque este gobierno, esta autoridad, quiso echársela, como dice, o dársela de patriota, y fue saludado y aplaudido como el gobierno más patriótico. Cuando aquel rifirrafe en la frontera con los haitianos, pero ¿con cuáles haitianos? Porque estamos hablando con unos haitianos desarmados, muertos de hambre allí, haciendo a pico y pala, haciendo un canal del masacre, masacrando el masacre, y todo aquel aspaviento militar y verbal, palabrero que hubo en la frontera. Y todos nos quedamos mirando, como dice, mirando las nubes, y Haití utilizando su canal. Y todavía más. Se oyen las denuncias de que la desembocadura del masacre en Saladillo, también los haitianos tienen control de todo eso. ¿Y dónde está la autoridad de este país? Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.